Panamá, ex procurador anticorrupción, el señor Antonio Maldonado. Señor Maldonado, bienvenido a esta emisión de noticias. Buenas tardes, señorita Serantes, gusto de saludarla. Muchísimas gracias. Le pregunto de una vez, ¿cómo es que la Procuraduría General de la Nación presenta esta tutela para que la señora Dina Boluarte no presente su declaración? La Procuraduría General del Estado es un órgano autónomo de reciente creación, fue creada en el año 2017 y tiene como objetivo perseguir la restitución del daño causado por la comisión del delito. En este caso hay una investigación abierta por el Ministerio Público y ya en anterior ocasión el Procurador General del Estado había solicitado ser parte de esta investigación y se le había negado dicho acceso. En razón de sus funciones y el cumplimiento de su mandato, ante esta denegatoria a que participara en las investigaciones como sujeto procesal, aparentemente presentó una tutela de derechos, o sea, una suerte de acción de protección constitucional y en virtud de ello, la fiscal de la Nación, en respeto del debido proceso que debe garantizar esta investigación y el derecho de defensa, en este caso incluyendo el derecho de defensa del Estado, suspendió la diligencia para una próxima oportunidad. También hay que decir que la señora Presidenta de la República ha tenido una actitud reticente y ha tratado de diversas formas de evitar rendir manifestación, por lo menos en forma presencial, en el marco de esta investigación que lleva a cabo, que conduce el Ministerio Público del Perú. Bueno, la señora Dina Boluarte tendrá que responder. ¿Cuándo dijeron que iba a ser nuevamente citada ante la Fiscalía? Bueno, no tengo esa información, pero reitero, hay una investigación en curso. Esta investigación es por la presunta comisión de graves delitos, graves violaciones de los derechos humanos. Esta investigación va a seguir adelante, aún después de que la señora Boluarte deje de ser presidenta de la República, y así como ha habido en otros casos donde el Estado peruano ha perseguido a los responsables de la comisión de estos delitos. Bueno, la investigación continuará, reitero, y esperamos que en algún momento se produzca un desenlace procesal con la sentencia, sea esta absolutoria o condenatoria. Exprocurador, este tema de las manifestaciones y de las muertes que se han producido a raíz de este enfrentamiento social que hay en el Perú es un tema muy delicado porque tiene dos aristas del asunto. Por un lado está el orden público, por un lado está el orden constitucional, por un lado está mantener la democracia y por otro lado está contener las protestas y el estallido social que se ha producido después de lo que pasó con Pedro Castillo. ¿Cómo se puede mirar este hecho de la manera más objetiva posible y recaer en una responsabilidad que obviamente todo el mundo necesita? Las familias de las víctimas necesitan que alguien sea responsable de estas muertes inocentes, quizás, que se han presentado en este estallido social. ¿Cómo se puede mirar esto con ojos objetivos? Es decir, es casi imposible. Es difícil, ciertamente, como usted señala, pero no es imposible. Recientemente, diversos órganos de lo que se conoce como procedimientos especiales de las Naciones Unidas, que están encargados de supervisar y de vigilar el respeto de determinados derechos por parte de los estados, han hecho dos pronunciamientos y claramente se señala que ha habido un uso desproporcionado y muchas veces ilegal de la fuerza pública. Sí. Y esa es una responsabilidad del Estado. Claro. El Estado debe garantizar que los ciudadanos ejerzan sus derechos en forma legítima, como por ejemplo se trata del derecho de reunión pacífica o del derecho de protesta. Por supuesto que han habido situaciones que deben ser investigadas, pero en realidad el número de muertos, el corto tiempo en el cual se han producido estos fallecimientos, las presuntas graves violaciones de derechos humanos de las que se están denunciando, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, una desaparición forzada, etcétera, exigen una actitud, como usted dice, por parte del Estado de investigación objetiva y parcial de estos hechos. Pero preliminarmente podemos decir que hay un contexto en el cual puntos específicos de una protesta legítima son estigmatizados al máximo, acusándose a los manifestantes de ser terroristas, hay ataques deliberados a la prensa
y por supuesto hay respuestas violentas de varios de los manifestantes que por supuesto deben responderse también por parte del Estado mediante investigaciones serias, objetivas y donde se tenga que imponer la sanción correspondiente, pues imponerse esa sanción. ¿Qué puede pasar en dado caso que Dina Boluarte se encuentre culpable? Tiene que ser removida de su cargo inmediatamente, supongo. Mire, hay dos tipos de responsabilidades, la responsabilidad política y la responsabilidad penal. La investigación con la que usted inició esta entrevista era la investigación penal en curso que está a cargo del Ministerio Público. Esta suele tener, suele durar mucho tiempo y generalmente, por lo que hemos visto, por lo menos en el caso Fujimori, personaje que está preso precisamente por haber sido condenado por graves violaciones de los derechos humanos, la investigación duró muchos años. Pero hay la otra responsabilidad, que es la responsabilidad política, que está a cargo del Congreso de la República, y en ese momento la mayoría del Congreso de la República sostiene al gobierno de la señora Boluarte. Y mientras este escenario político no cambie, la señora Boluarte va a tener cierto grado de protección. Pero así como pasa en otros países, por ejemplo, como pasó en Bolivia, con la expresidenta de Bolivia, que hoy afronta serios procesos por violaciones de derechos humanos, tarde o temprano la señora Boluarte tendrá que dar respuesta ante la justicia y ante un órgano político como es el Congreso, cuando se produzcan ciertas condiciones que hoy día no se están dando. Bueno, aquí vemos que hay una crisis generalizada en el Perú en el tema de la presidencia. Perú ha tenido 6 presidentes en un muy corto periodo de tiempo. ¿Usted cree que Dina Boluarte va a renunciar? Es un escenario improbable. Era tal vez probable hace unas cuantas semanas, pero hoy día esto es más difícil de dilucidar. En realidad, existe la posibilidad de que se quede hasta el año 2026, que termina su mandato, o que se produzca un adelanto de elecciones, o que la señora, al afrontar nuevas movilizaciones y protestas ciudadanas, se vea obligada a renunciar. En este momento es muy difícil señalarlo, pero sí es importante subrayar lo que usted infiere en su pregunta. En el Perú en este momento hay una crisis política de carácter general, una crisis que no es ocasional, es una crisis muy grave del régimen político. El régimen político está haciendo crisis desde el año 2016 por lo menos. Esto en un contexto en el cual el Perú luchó por la recuperación de su democracia, hecho que ocurrió en el año 2001. Pero desde entonces al año 2016, los problemas endémicos del Perú, el abuso de poder, la corrupción generalizada y sistemática, la desigualdad, la discriminación han aumentado, no se han calmado, no se han, digamos, ralentizado. Han aumentado y el régimen político y también la parte normativa, la constitución vigente, no han servido como mecanismos para responder a esta grave crisis. El diálogo pacífico y político ha sido prácticamente sepultado y el gobierno de la señora Boluarte ha demostrado que no tiene ninguna capacidad para hacer frente a esta crisis de una manera diferente, de una manera pacífica y buscando ventanas para el diálogo con quienes legítimamente protestan, porque protestar por la situación que se vive no me parece que es ni irracional ni ilegítimo. Señor, en su calidad de ex procurador anticorrupción, le voy a hacer una pregunta quizás romántica, quizás utópica. ¿Usted cree que la corrupción se puede acabar? Mire, ¿O hay que cambiar el sistema? La corrupción es un mal que golpea a todo el mundo, es un fenómeno universal. Y sobre esto se han pronunciado expertos desde ya hace varios siglos. Sin embargo, cada país puede adoptar las medidas a través de las cuales esta pues, puede ir disminuyendo. En el Perú, este fenómeno no solo no se ha controlado, sino que se ha agravado de manera muy acentuada. Y nosotros tenemos en el Perú no solo estudios muy serios
como el de Alfonso Quirós sobre la historia de la corrupción, o el de Héctor Vargas Saya, 184 años de impunidad y corrupción en el Perú, sino también ejemplos que dar en la lucha contra la corrupción. Sí, claro. Particularmente fui yo el procurador, el defensor del Estado peruano, uno de los varios que hubo, que enfrentó la corrupción del régimen fujimorista, y logramos la extradición de Fujimori al Perú, algo que nadie consideraba posible. Por lo tanto, sí se puede vencer a la corrupción y sí se puede llevar a los responsables de esta al banquillo de los acusados, y se puede condenar. Hay medidas que se pueden adoptar, y deben adoptarse porque de otra forma la alternativa de resignarse a lo que existe no es viable, en particular en una situación como la que se vive en el Perú en este momento. Claro que sí. Señor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción de la República del Perú, en directo desde Panamá, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo en DNews. Buenas tardes, gracias.